Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Kabbalah para principiantes. Este programa intenta llevar la Kabbalah a los principiantes. Entonces saludamos al Rav Leitman. Hola a todos. Y gracias a todos los amigos que están con nosotros a lo largo del mundo. Y queremos preguntar, ¿qué es el significado de la Kabbalah? Es algo muy simple. Bueno, ya leemos algo normalmente. ¿Ya hay preguntas? ¿Puede usted explicar qué es la Kabbalah en una palabra? Una definición simple. La sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría acerca de todo, porque incluye qué es el hombre, cómo fue creado, cómo existe y cómo abre la realidad en la que vive, cuál es su misión en ella, cómo se encarna de un estado a otro en la realidad, cómo alcanza la perfección y su plenitud, cómo alcanza todo lo que existe fuera de él. La sabiduría de la Kabbalah incluye a todas las criaturas y esta sabiduría no deja nada fuera de sí, incluye todo y lo abarca todo. No hay nada que no incluya. Sin embargo, cuando hablamos de la Kabbalah, hablamos de una forma más limitada, que es la revelación del Creador a las criaturas, a nosotros. ¿Por qué decimos que es más limitado? Esto ya en sí es una pregunta, porque la revelación del Creador incluye todo, es decir, pasado, presente, futuro y todo lo que hay por debajo, todo lo que ha creado. Entonces, sucede que revelar todo o revelar al Creador o abrir el método de la sabiduría de la Kabbalah es una sola cosa. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah, si aprendemos esta sabiduría, llegaremos a conocer toda la realidad, todos los mundos, con todas las ciencias. Y será algo obvio para nosotros. Y será algo que esté bajo nuestro control. Recuerdo que hace 2 años hicimos un tour por los Estados Unidos y le dio una definición de Kabbalah en 60 segundos. Y sí, era para unas cadenas de televisión, recuerdo, cierto. En 60 segundos tuve que contestar a 5 preguntas en 60 segundos. ¿Y cuál es la sabiduría de la Kabbalah? Y yo dije que la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia acerca de toda la realidad. No puedo expresarlo de otra forma, pero cuando contestaba a otras preguntas, tuve oportunidad de explicar esa frase, de extenderla. Sin embargo, podemos decir algo en pocas palabras, pero eran preguntas muy cortas, muy precisas, de qué se preocupa la Kabbalah, qué es, por qué ahora y no antes, de dónde viene. Entonces, vamos a leer una definición de Baal HaSulam.
Es una definición muy precisa y un tanto avanzada. Bueno, esto es de la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Esta sabiduría no es ni más ni menos que una secuencia de raíces que se despliegan en forma de consecuencias y causas para un solo propósito, descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Es decir, las raíces superiores que están en un cierto estado llamado es decir, llegan hacia abajo, esas raíces se despliegan y cuando estas raíces se revelan, estas criaturas, a través de la revelación de estas ramas, alcanzan la misma fuerza que el Creador. Eso es lo que nos revela la sabiduría de la Kabbalah, la divinidad del Creador a sus criaturas. Es decir, nosotros estamos aquí en este mundo, en nuestro cuerpo, y nosotros desde aquí, mientras existimos, en nuestra vida tenemos que revelar al Creador y esa revelación que llega a nosotros es lo que llamamos Kabbalah. Y con ayuda de esta sabiduría le revelamos a Él, al Creador. ¿Qué podemos añadir? Por favor, haced preguntas. En esta sabiduría tenemos una cascada que va bajando, como hemos dicho, porque el Creador está arriba, es un grado superior, y nosotros estamos abajo, en un grado, en el más bajo de todos. Y desde lo más arriba hasta lo más bajo hay diferentes grados, diferentes mundos o ocultaciones. Nosotros estamos en el mundo más bajo posible, desde el que gradualmente tenemos que alcanzar a través de esa escalera, esas raíces. Y esa subida es una subida en atributos, en cualidades, en habilidades, en la medida que adquiramos la capacidad y los atributos del Creador. Se cambia a sí mismo para poder llegar a conocer al Creador y a través de ello se vuelve más similar a Él hasta que alcanza el grado superior que es Adam, que proviene de la palabra similar al Creador, es decir, similar en deseos a Él. Entonces, la Kabbalah no es simplemente de la revelación de la divinidad, que deben temer a su Creador, que le conozco y hacer filosofías acerca del Creador. No, es una revelación a las criaturas en la cual implica que las criaturas van a cambiar y van a tener que volverse como Él. Las ciencias en nuestro mundo, por ejemplo, puede ser un músico, un matemático, lo que sea. En la Kabbalah debemos cambiar en nuestras cualidades y alcanzar las del Creador si queremos llegar a conocerle. Solamente así. Y entonces hay una sabiduría diferente, no se parece a las demás. No hay ciencia como ella, porque no piden de la persona un cambio. La ley de la equivalencia de forma es que yo puedo llegar a conocer la espiritualidad en la medida en la que yo comparto esas cualidades. Y así la Kabbalah me pide que yo cambie y incluye un mecanismo que provoca ese cambio en mí. Y adquiero nuevos atributos y nuevos sentidos como los que tengo en este mundo, el olfato, la vista, el gusto, pero en el mundo espiritual. Y entonces estos nuevos atributos me hacen una persona nueva, me vuelvo alguien nuevo en la medida que alcanzo ese nuevo mundo. Yo me vuelvo similar al Padre, a nuestro Padre. Y así yo me elevo hasta el grado
en el que yo me parezco de manera total al Creador. Es decir, que cambiamos nuestros atributos hasta que alcanzamos esa equivalencia de forma con el Creador. Y así alcanzamos al Creador. Entonces, ¿por qué sentimos el mundo como lo sentimos? Tenemos que cambiar gradualmente. ¿Y con qué condiciones, con qué fuerzas logro esto? Ellas cambian la realidad para mí, porque nosotros vemos una realidad que está a través de nuestros 5 sentidos y hay otra que está oculta, porque nuestros sentidos son opuestos a la espiritualidad. No tengo un transmisor de radio que me permita detectar estas ondas de radio, entonces tengo que conseguirlo. No puedo percibir la espiritualidad dado que no tengo esos mismos atributos. Y tenemos que querer cambiar con libre albedrío, con libertad de elección. Y cuando yo llego a ese cambio, nadie me obliga a hacerlo. Y yo elijo este cambio por mi propia voluntad, con libre albedrío. Entonces, es una sabiduría muy distinta, como podemos ver. Todas las sabidurías se llaman sabidurías externas porque no obligan a la persona a cambiar. En nuestros sentidos corporales percibimos lo que percibimos a través del tacto, la vista, el oído. Y así alcanzamos la realidad. Y a través de ese espectro que me permiten captar. Pero aquí yo adquiero nuevos atributos y abro nuevos canales. No es una nueva frecuencia, son nuevos atributos y no conocemos una cosa tal. De ahí que esta sabiduría sea llamada una sabiduría superior, porque está por encima de nuestros 5 sentidos. Vamos a empezar con Eli. ¿Para quién es bueno esta sabiduría? ¿Para quién es buena? Bueno, en el pasado hubo un examen muy meticuloso de quién podía estudiar. Desde Babilonia, que esta sabiduría se reveló por primera vez a Abraham, hasta la destrucción del segundo templo, esta sabiduría estaba abierta para todos. Y todo aquel que quería podía llegar y decidir repetir como el grupo de Abraham. También de las naciones del mundo llegaban a estudiar Kabbalah y muchos cabalistas llegaron desde las naciones del mundo como Rabbi Akiva. Y hubo otros como cabalistas que llegaron a la Kabbalah así. Estaba abierto a todos porque está dirigida a toda la humanidad. Pero a partir de la destrucción del templo, esa sabiduría fue oculta también en el libro del Zohar y no se permitió a nadie estudiarla. Únicamente a los cabalistas. Eran individuos únicos en cada generación y solo desde el último siglo se empezó a conocer que esta sabiduría tenía que ser revelada hasta el día de hoy, en la que la estamos abriendo para todos, para todo el mundo, todo aquel que desee, porque una vez más estamos llegando como en Babilonia y esta sabiduría se está empezando a revelar a todos para que toda la humanidad alcance la corrección. Esa es la propia esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Y
Durante el tiempo de ocultamiento hubo solo unos cuantos que la pudieron estudiar, pero hoy en día todo el mundo puede. Entonces, todo el mundo puede llegar si lo desea, porque el tiempo ha llegado para que toda la humanidad se corrija a través de esta sabiduría y que alcancemos el grado del Creador. Así que es cierto que hoy sí está abierta para todos. No escuché la pregunta. Si uno está interesado en esta sabiduría, empieza a estudiar. No hay limitación para ello. Entrar, salir. Todo el mundo puede llegar, ver unas cuantas lecciones, puede ver la televisión, puede vernos en Internet, las lecciones, todo. Todo está en el sitio, en diferentes idiomas, para todo el mundo. Porque el tiempo ha llegado. Entonces, todo el mundo, llegamos a un momento en que sucede como los cabalistas nos pidieron, que se revele a todo el mundo. Y hay grupos por todo el mundo que constituyen un ambiente, que guardan ciertas leyes de conexión con los amigos. Y así lograr avanzar. Bala Sulam escribió: ¿qué significa cuando Bala Sulam habla de las raíces? Habla de las raíces en el mundo del infinito. Es como la fuente del programa. Y nosotros somos las ramas sobre las que ese programa opera. Y todo es para volver a elevarnos hasta allí. Sí. Yo quiero preguntar, según lo que hemos hablado y lo que ha explicado, es como, tiene más que ver con la ética, la moral, la psicología, corregirme a mí mismo. Bueno, religión, psicología y la moral, la ética. No es religión, esto es obvio, porque está abierto a todos. Y la religión se refiere a algo más cultural. Y cada nación tiene su propia cultura. Y al final de la corrección, Bala Sulam dice que todo el mundo podrá quedarse en su propia religión, en su propia tradición, porque no hay... Cualquier religión puede quedarse en ella y en sus costumbres y en sus tradiciones. No hay ninguna conexión entre la Kabbalah y la religión. Una religión no obliga a la persona a cambiar. Aunque les dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Pero son palabras bonitas, nada más. Porque las religiones no tienen la capacidad de corregir al hombre. Nosotros lo vimos a lo largo de la historia. ¿Qué han hecho? Han causado tantos problemas, guerras, y existen solo porque el Creador está oculto. Y en el momento en el que el Creador se revele, no habrá necesidad de religiones. Psicología. Bueno, la psicología materialista o material que existe en nuestro mundo, y hay diferentes ramas de la psicología, explican el comportamiento del hombre en nuestro mundo y los atributos con los que nació. Si es la psicología de este mundo, que es una recopilación de impresiones de cómo se comporta una persona, cómo está construida. Y esta recopilación de diferentes pensamientos sí es una ciencia. Y de nuestra experiencia adquirimos estas cosas y en ellas podemos ayudar nuestra vida con ello. Pero realmente no nos es tan útil.
no nos vale para revelar al Creador, porque la psicología habla simplemente de nuestras cualidades en este grado, en nuestro cuerpo. No habla de ninguna conexión con el Creador. Y está más relacionado con otras ciencias sociales. La Kabbalah solamente habla sobre el hecho de cambiar al hombre y transformarlo como el Creador. Y ni siquiera lo plantea como pregunta. Y lo que llaman musa, la moral, la ética, se trata simplemente de no hagas esto, no hagas esto otro, compórtate así. Bueno, es un método que intenta atemorizar un poco a la persona y es una especie de un código que no romper. Y la Kabbalah no habla de esa manera a la persona. Y la Kabbalah le permite decidir, le dice, mira lo que hay delante de ti. Puedes llegar al Creador, no tengas miedo, pero el problema es tu ego. Y sin embargo, las religiones, por ejemplo, limitan al ego, intentan cancelarlo. Y nosotros sabemos que cuanto más se desarrolle el ego y sepamos controlarlo de una manera correcta, mejor, porque nos permitirá avanzar. Entonces, es lo que llamamos ayuda en contra de sí mismo, si sabemos cómo utilizarla correctamente. Y en la sabiduría de la Kabbalah y las diferentes religiones, la psicología y la moral o la ética no tiene nada que ver estos con la Kabbalah, porque los otros limitan a la persona, no le dejan romper con su ego. No son instrumentos para corregir el ego del hombre, simplemente lo atemorizan, lo limitan. Pero hoy estamos en un tiempo tal que ya no somos capaces de limitar a la persona. Vemos como el egoísmo traspasa todo. La persona no le importa, no me importa nada, no me importa la educación, no quiero límites, no quiero imposiciones. Y cuando llegamos a este estado, la Kabbalah se revela porque solo ella puede devolver el orden a nuestra vida. Tenemos Bala Sulam escribió, sin embargo, entendiendo el significado de la palabra espiritual, no tiene nada que ver con la filosofía, porque es como discutir algo que nunca he visto o he sentido. Entonces, no podemos dar una definición de la espiritualidad desde la corporalidad, porque solo la pueden dar los que han alcanzado una cosa así. Así, en la Kabbalah es lo que necesitamos. Sí, porque precisamente estamos en Kabbalah porque es una ciencia y es una ley muy clara. Hay una ley muy clara que dice que lo que no alcanzamos no lo nombramos. Es decir, solamente damos nombre a aquello que logramos. Y los cabalistas que han alcanzado esos grados escribieron acerca de ellos. Es como en la ciencia. Yo hice esto y esto otro, yo encontré esto y esto otro, y podemos leer acerca de ello, etcétera. De todos estos intentos, los recopilamos y así vamos construyendo la ciencia que todos conocemos. No la sacamos así de la manga. Hacemos las cosas a través de una investigación. Y lo mismo hacemos con la Kabbalah. Nosotros lo hacemos a través de investigaciones. Yo hice este trabajo sobre mí mismo, cuántos kilos de ego corregí, hasta qué nivel me elevé, con qué masajín, con qué reshimot,
qué atributos tengo ahora, qué revelo en esos atributos, qué intensidad de luz y qué intensidad del Creador. Y yo escribo todo eso muy precisamente y continúo avanzando, línea derecha, línea izquierda, cuántos grados de aviut alcanzo, cuáles son las restricciones, el masaj. Toda esta sabiduría es una sabiduría mecánica. Es una sabiduría mecánica y espiritual que alcanzamos de manera consciente. Esta revelación la escribimos y a raíz de eso tenemos la sabiduría de la Kabbalah, solo como resultado de lo que hemos descubierto. Y la filosofía no habla de eso. Ellos sienten como que es así, que podría haber estas conexiones, pero la Kabbalah tiene un enfoque totalmente distinto. Porque la filosofía habla de una forma abstracta, de una forma desconectada de la realidad. Habla de esta materia desconectada, es decir, de la materia desconectada de la forma. Y los cabalistas solo hablan de la forma revestida de materia y del deseo. Y esto es algo que nosotros nos hace diferentes de la filosofía. Y yo llegué así a este proceso. Yo mismo fui un doctor en filosofía, y este título quizá me da alguna importancia frente a algunas personas, pero yo siento que no tengo nada que ver con ella. Y todo el mundo sabe acerca de la debilidad de la filosofía hoy en día. Y tiene una connotación incluso negativa. Porque muchos aún piensan que conocen lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, es un error. Vamos a preguntar. ¿Preguntas? ¿Cómo es posible que todos lleguemos a llegar a ser similares al Creador y obtengamos estas fuerzas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo uno puede llegar a ser como el Creador? Cuando usted dice que podemos llegar a ser como Él, ¿es como la fuerza que crea las cosas? Bueno, el hombre, si nosotros tomamos a alguien, yo mismo, yo estoy delante de ti ahora. Entonces, todos los atributos, los deseos, pensamientos, principios, habilidades dentro de mí, todo lo que soy yo, aparte de esta carne, de este vestido material, pero mis atributos son como un programa que ponemos en la computadora. Entonces, el cuerpo es como el hardware y dentro el software. Entonces, cuando yo digo yo me refiero a esta carne. Bueno, podemos llegar a los doctores y decir, yo quiero cambiar algo de mi cuerpo, pero no podemos hacer esto con la internalidad. Yo recuerdo cuando tenían trasplantes por la primera vez en Sudáfrica, la gente tenía miedo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será un ser humano diferente? Esto fue en los años 60. Recuerdo aquello. Recuerdo, él llegará a ser otra persona con este nuevo corazón. Y cuando era evidente que un corazón no es más que una bomba, una máquina, y no podemos acostumbrarnos a esa idea, no podemos hacernos a la idea que es una máquina, una bomba que impulsa sangre. Y
Simplemente, ¿qué tenemos en la cabeza? Una conexión de neuronas para poder hacer acciones. ¿Qué es mi ojo? Bueno, podemos cambiar todas mis partes, mis órganos con otra persona, pero la persona no cambia. Y no podemos entender cómo esto sucede, cómo ocurre así. Vamos a cambiar sus órganos, sus manos, cambiamos todo. Y tendría que ser otra persona. No, es la misma persona. No has cambiado su internalidad. ¿Es que el Creador no se fija en lo externo? Nosotros nos sentimos a nosotros mismos y a nuestra realidad interior es lo que llamamos el hombre dentro de nosotros. Entonces, todos estos atributos, deseos, pensamientos, inclinaciones, tenemos que traer ese programa interno que son mis reshimó. Tenemos que desarrollarlo para que en su exterior, expresión externa, sean como el Creador. No mires a mi cuerpo, pero mira mi internalidad. Y di, Él se parece al Creador. Entonces, el Creador son cualidades internas. El Creador es un deseo general de dar, de otorgar. Y cuando yo alcanzo esa forma, ese otorgamiento, yo alcanzo esa equivalencia, me vuelvo como Él. Y eso es la ley de la equivalencia de forma, y a eso tenemos que llegar. Todavía no tengo claro. Dice que un hombre es como una bestia y tienes sensaciones. ¿Y cómo los desarrolla en este mundo? Como los cabalistas hicieron. Bala Sulam escribe que el primer cabalista fue Adán, y porque él fue el primero en revelar la divinidad. Él fue el primero en preguntarse por qué todo es como es, de dónde venimos. Y él escribió acerca de ello en un libro llamado Raziel Amalach, el ángel Raziel. Y tenemos ese libro hoy en día. Y después de eso, después de 20 generaciones de cabalistas, llegó Abraham. Y él fue pasando esa sabiduría de una generación a otra, cómo llegó a alcanzar al Creador. Y esa sabiduría llegó a Babilonia. Y dado el gran ego que había en Babilonia, esta sabiduría estuvo oculta y Abraham lo reveló otra vez. Aquello que se revela en un sitio es más fácil que percibirlo que si en muchos sitios. Y así Abraham reveló, podemos decir que lo reveló de nuevo, desde cero. Y él, también podemos decir que él recibió algo de sus predecesores. Pero él lo encontró como un científico hace sus investigaciones y él empezó a divulgar esta sabiduría y la gente empezó a llegar y se movió con todas estas personas hacia la tierra de Canaán. Cuando yo escuché la palabra Kabbalah por primera vez, es como una chispa que pensé, esto es una cosa buena, no sé, en mi casa nunca se habló de esto. He encontrado algo estupendo, muy diferente de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era algo abstracto, no sé. Yo tenía una sensación
Yo me sentí de la misma forma, dice Rab. Yo llegué de un lugar tan distante. No pienso en esas cosas en absoluto. Yo no imaginaba encontrar algo así. Esta ciencia en la que tengo que cambiar, en la que abro el mundo y revelo todo lo que existe alrededor mío. Llego a conocer las fuerzas que operan en el mundo, que controlan mi destino, que todo está predeterminado. Y así cambio. Y todas las cosas que querían conocer, pero querer cambiarme a mí mismo, yo no era algo que no había pensado. No había pensado en la forma de... Lo pensaba como un científico, era un hombre joven y como científico yo pensaba que solo tenía que ser más inteligente y tener más ego para tener más éxito. Eso pensaba yo. Y de repente revelo que investigando las cosas tenemos que corregir, todo se revela en los atributos corregidos. Si cambiamos, revelamos una realidad superior y si no, no lo haremos. Eso es la ley de la equivalencia de formas. Entonces, gradualmente seremos capaces de cambiar y revelar todo. No hay nada que se pueda alcanzar con dinero, ni con influencias, ni con honor. Como en la ciencia, quizá, que se pueden alcanzar con dinero, que se pueden robar ideas unos científicos a otros. Pero aquí eso no va a ayudar, no va a ayudar. Solamente lo puedes revelar tú solo. Y en referencia a ello, serás ayudado. Pero con el tiempo tendrás que abrir tu corazón. Y es muy distinto a todo lo que conoces, a todo enfoque que hay en nuestro mundo. ¿Qué significa para una persona que llega a esta sabiduría y está curioso y esta sabiduría parece un poco abstracta? Bueno, todos estamos conectados como peces en una red y lo queramos o no estamos conectados. Y este Malhut del mundo de Ein Sof, esta red que nos conecta, queramos o no, estamos conectados unos con otros, como las partes del cuerpo. No podemos romper esta conexión, solamente podemos revivirla. Pero no podemos interrumpirla, solamente revivirla. Entonces existimos en esta conexión y ahora que el mundo global se ha revelado, también se revela esta conexión global. Y tenemos un problema porque la conexión que tenemos es mala. Entonces, para poder corregir esa corrección, ¿cómo lo podemos hacer? Nadie lo sabe. Los grandes de este mundo se reúnen, los poderosos quieren encontrar la solución. No va a ayudar. Vamos a ver lo que ocurre con la educación pronto. Hay un problema. La naturaleza está revelando es algo que será terrible, porque nos va a obligar a hacer la conexión correcta, queramos o no entre nosotros. Esa conexión ya existe. Y esa red en la que estamos conectadas, lo que tú piensas hoy, quizá alguien en Honolulu va a pensarlo mañana. Entonces, por eso cuanto más rápido revelemos la Kabbalah, más rápidamente vamos a comprender la conexión y que tenemos que tener una buena conexión para alcanzar la meta. Y con eso vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento. Y los científicos dicen que las pequeñas cosas cambian el destino de las personas. Y
Los científicos, bueno, pueden ayudarme y los ingenieros quizá pueden ayudarme porque crean una nueva aplicación para mi casa, pero aquí hablamos de un cordón umbilical y si no alcanzo esta armonía con la fuerza llamada Creador, yo no voy a ser capaz de sobrevivir. Por eso la Kabbalah se revela y pronto vamos a ver que no podemos seguir así. Y la gente va a aceptar que tenemos que cambiar, que no tenemos otra opción. Pero con esto vamos a alcanzar la eternidad, la armonía completa. Es algo que no podemos imaginar en esta vida. Esta sabiduría no se eleva al grado del Creador. Y no hay nada similar en nuestro mundo a eso. Si podemos seguir con ese punto que ha mencionado usted, ¿por qué debemos aprender Kabbalah? Nuestra obligación se revela. Mucha gente tiene estas dudas todavía, cómo esta sabiduría me influye. Y en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, él hace unas preguntas como que la persona se hace antes de llegar a estudiar Kabbalah. Y estas preguntas se desvanecen del horizonte, dice. Esta pregunta no es otra que cuál es el sentido de mi vida. Y esto que me causa numerosos sufrimientos, ¿a quién deleito? Preguntaba la Sulam. Sí, nosotros somos egoístas y podemos preguntar solo a través del ego. Podemos preguntar solo a través del dolor. Y con la Kabbalah podemos ahorrarnos sufrimiento. Y de este pequeño sufrimiento que tenemos podemos alcanzar y lograr. Incluso podemos llegar a la Tercera Guerra Mundial. En la última generación, Bala Sulam escribe así: y simplemente tenemos que despertar esas buenas fuerzas y velar por el buen desarrollo del mundo. Pero todo depende de nosotros. Hay un tiempo para ello predeterminado y una dirección, y tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia ellos de manera directa, o bien podemos tener golpes y sufrimientos para reconducirnos a la buena dirección. Entonces, para poder evitar esos golpes, tenemos la sabiduría de la Kabbalah. Yo siento el mundo en el que vivo. ¿Cómo esta sabiduría puede ayudarme con mi familia, con la gente que me rodea en general? ¿Cómo puedo hacer dinero, disfrutar mi vida? Yo puedo disfrutar de las cosas por un tiempo, pero quiero saber cómo disfrutar de las cosas por más tiempo. Bueno, poco tiempo, mucho tiempo, no es posible disfrutar en nuestro mundo, porque cada vez se vuelve más problemático solamente con esta sabiduría, porque esta sabiduría te lleva a la armonía con la fuerza general de la vida.
Y cuando vemos problemas en la familia, con los niños, en el trabajo, la actitud hacia ti mismo, hacia el mundo, tus sentimientos internos, todo esto es un resultado directo de lo equilibrado que estás con esa fuerza llamada naturaleza o creador, porque en gematrías tienen el mismo valor numérico, el creador y la naturaleza. Y todo se revela para poder estar equilibrados con la naturaleza y que nos lleve a la abundancia, nos lleva a la abundancia en todos los niveles. La vida es algo complejo y no quiere decir que tú tengas más éxito en esto y menos en lo otro. Tú vas a alcanzar un éxito general si estás en equilibrio con el Creador, porque es la fuerza general. Y eso podemos preguntar por qué te sientes mal o por qué te sientes mal cuando te llevas mal con tus hijos y tienes otro tipo de problemas. Dios no lo quiera. Porque hay otros problemas en el mundo, etcétera, guerras y todo eso. Solo hay una respuesta. Ahora estamos entrando en el periodo de correcciones y tiene que corregirse la conexión que hay entre toda la humanidad. Entonces, esa red de conexión que se vuelva similar a la fuerza que es el Creador. Y así corregiremos todo. Y Bala Sulam escribe que toda la destrucción, las enfermedades y el dolor y la destrucción, todo es resultado de nuestra disparidad de forma con el Creador. Y podemos ahora alcanzar esa igualdad de forma. Una persona que aprende Kabbalah 1 año, medio año, 2 años quizá, a veces llega a un punto en el que se siente confundido, que no hay nadie como el profeta Moisés en Israel. Como Moisés, pero en el camino de la impureza. Y se siente confundido. ¿Cómo puede ver que él está avanzando en el camino de la santidad como Moisés y no por el camino de la impuridad? Porque él recibe muchas fuerzas del Creador. ¿Cómo una persona puede distinguir esto? En Kabbalah siempre avanzamos de la derecha a la izquierda. Perdón, de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha. Es decir, revelamos el mal y lo corregimos y alcanzamos equivalencia con el Creador. Otra vez el mal se revela, otra vez lo corrijo y otra vez alcanzo un grado más de equivalencia con el Creador. Y siempre estoy realizando correcciones con el ego, con el mal que se revela. Y uno es más grande que sus amigos porque sus deseos son más grandes que él. Y esto es algo que puede confundir porque puede tener desesperación y rechazo. Y si es algo temporal, es algo que nos puede acompañar constantemente. No hay que olvidar que son cosas necesarias porque necesitamos todo esto y el ego para corregirlo y otra vez ego y lo corrijo. No hay otra posibilidad porque todo el mal que se revela a nosotros es para que podamos construir por encima de él. Y luego te vas acostumbrando a todo este mal y todo este... Y a veces es duro para una persona verlo, pero puede ver en esos momentos de confusión en las que le falta deseo, que se siente desvalido. Es difícil ver que eso es lo que le hace avanzar precisamente.
pero él debe estar feliz de esos estados en los que se siente incapaz, porque él ve el mundo de esa forma y puedes ver el mundo de una manera que tus sentidos están como borrosos. Y estamos en tal estado entre grados espirituales que incluso es difícil de explicarlo a alguien. Pero con ello debemos alegrarlo a lo largo de todas estas cosas, porque estás perdiendo el grado previo y adquiriendo un nuevo grado. Eso es lo que está ocurriendo. Es un cambio, está cambiando el programa. Son todas estas no ver claro las cosas, esta confusión, son sensaciones duras, pero debe uno alegrarse por ellas, porque llegan para traernos un nuevo grado. Yo recuerdo de mí mismo, para mí a veces la confusión y la sensación de estar perdido, yo no quería nada, pero una persona está aprendiendo cómo en su internalidad es como si te colocaran algo nuevo y no tienes ni idea de lo que está ocurriendo dentro de ti, no sabes cómo actuar y estás perdido. De esa manera nos enseña el Creador cuál es nuestra naturaleza. Sí, los cambios que describió usted ahora hacen nuestra vida mejor, nos llevan a la equivalencia de forma con el Creador. No es algo muy drástico. Como los libros que escribieron los cabalistas pueden ayudarnos a alcanzar esto. ¿Y qué es lo que les hace tan especiales estos libros? Bueno, cuando yo abro un libro, yo no entiendo nada, no sé lo que pone ahí, simplemente hay palabras, pero en nuestro mundo no existen esas cosas, Malhut, Arihampin, Masaj, Reshimot, esas palabras. ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? Pero todos estos libros son para que yo los lea en grupo, junto con los demás que desean alcanzar una conexión y revelar al Creador. Y con una conexión correcta entre nosotros vamos a alcanzar ese atributo de amor, de otorgamiento, que es llamado Creador. Y le voy a revelar. Entonces, ¿qué hay en estos libros? Cuando estamos juntos, tenemos que alcanzar la conexión correcta con nosotros mientras leemos esos libros. Los libros hablan específicamente de una conexión, de una relación entre nosotros. Y cuando me concentro y me esfuerzo por tener esa correcta conexión sobre la que estoy leyendo, a partir de ahí atraigo la luz que va a reformarme y gradualmente el Creador va a aparecer. Y se construye un poco más, gradualmente desde dentro y a partir de la oscuridad. Pero tiene que ser a partir de que uno lleva a un grupo y que construye una conexión correcta con ellos. Porque los cabalistas hablan de eso. No entiendo la fuente de estos libros. ¿Habla usted de un deseo? Y de este deseo describe usted todo el proceso. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Tenemos muchas preguntas. Podríamos seguir más tiempo.
Sí, esta sabiduría cubre todo y nunca me cansaría de hablar de ella, pero podríamos decir que probad y ved que el Creador es bueno. Entonces, nunca seremos capaces de describir lo que es esta sabiduría, pero abre tus ojos y te revela al Creador y el mundo superior y toda la fuerza que nos opera a nosotros, nuestra vida, nuestro destino. Y eso, probémoslo, quizá no entendamos nada, pero esto es lo que nos va a cambiar y es llegar al Creador. Sí, pero hoy en el grupo todo el mundo tiene un lugar que se puede incorporar con nosotros, unirse a nosotros. Nosotros estaremos felices de poder ayudar a todo el mundo, a cualquier persona en el mundo que quiera revelar al Creador. Muchas gracias, Rav Lightman. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, los que estáis en el estudio, en Internet. Y les esperamos en otro programa. Buenas noches.